¿Cómo están? Bueno, les comento la modalidad en la que voy a trabajar en las próximas semanas, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir al laboratorio la semana que viene a grabar una práctica, ¿sí? Una práctica que va a ser una práctica general. En realidad la voy a dividir en tres partes. Va a ser para cuarto año, la primera parte, para quinto la segunda y para sexto la tercera parte, ¿sí? Lo que tiene de bueno esta práctica es que los chicos del primer grupo de cuarto, ¿sí? Van a aprender algo nuevo. Los de quinto y los de sexto van a empezar con los repasos, porque yo cuando vaya haciendo la práctica para los chicos de cuarto, ustedes van a poder ir repasando, ¿sí? La idea es la siguiente, después les voy a pasar el PowerPoint de la práctica que vamos a hacer. La práctica va a constar de un tablero, ¿sí? Seccionador, donde voy a mostrarles cómo conectar una térmica y un disyuntor, y hacer un tablero con varias térmicas, cómo se hace, ¿sí? Cómo lo hacen para cumplir con las normas de seguridad. Lo segundo que les voy a explicar es encender un motor trifásico con un contactor, ¿sí? Por eso acá en este video ahora les voy a explicar fusible, disyuntor y térmica, ¿sí? Para que tengan ya la base teórica. Una vez que pasamos a eso, les voy a explicar contactor. Entonces, ya para los chicos de cuarto van a terminar la primera parte con el encendido del motor trifásico, ¿sí? Ahí entraría en juego la práctica de quinto, en donde les voy a explicar, ¿sí? Una vez que ustedes ya vieron, además les recomiendo a los más grandes que vayan viendo, porque ustedes una vez que ya vieron cómo funciona el contactor, para repasar, si no lo vieron, lo pueden aprender. Les voy a enseñar a hacer una inversión de giro de un motor trifásico. Vamos a agarrar dos contactores y vamos a poner un motor trifásico y le vamos a invertir el giro en el momento. Y para los chicos de sexto, la práctica que les sigue, que sería la última, ¿sí? También pueden repasar los conceptos. Vamos a hacer un encendido de motor con una lógica, ¿sí? Una lógica que inventé, ¿sí? Con llaves, con 3 llaves, armé una lógica y con esa lógica vamos a encender un motor, ¿sí? Bien, esto es general, ¿sí? Es para los cursos en general, no lo distingo por materia, no se separa ni en aplicaciones, ni en máquinas, ni en nada, va en general, ¿sí? Después cada una de mis materias les voy a subir una práctica, ¿sí? Estaría bueno que lo vean todos los grupos, eso. Después yo lo voy a hacer que llegue a todos los grupos de cuarto, a todos los grupos de los dos grupos de quinto y a los dos grupos de sexto. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera parte, ¿sí? Vamos al pizarrón. Bueno, lo primero que les voy a explicar es los elementos de protección en la línea. Protección en la línea, o protección también de personas, son dispositivos o elementos que se utilizan para, vamos a poner el título, protección, interrumpir el flujo de corriente, ¿sí? En caso de emergencia. ¿Qué sería una emergencia? Y una emergencia puede ser un cortocircuito. Entonces yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo más genérico, ¿sí? Vamos a hacerlo más genérico todavía. Vamos al caso domiciliario, ¿sí? Vamos a hacer un caso de monofásico, ¿sí? Bien. Yo tengo mi línea de alimentación, ¿sí? Tengo fase, tengo neutro, y lo que estoy tratando de proteger es, en este caso, ¿sí? Voy a proteger a la persona que está acá, ¿sí? A la persona, supongamos que acá tengo todo un circuito, ¿no? ¿Sí? Circuito, y la persona toca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la persona toca? Hace tierra, ¿sí? Y hace que la corriente circule a través de la persona y se electrocuta. Eso ya lo tendrán que haber visto todos los grupos. Bueno, los elementos de protección lo que hacen, ahora sí va más general, o sea, no solamente protegen a la persona, sino que protegen también a los elementos, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen conectados a una línea, por ejemplo, tengo un generador, ¿sí? Acá le voy a poner EP, que significa elemento de protección, y acá tengo mi carga, ¿sí? El elemento de protección lo que hace es, si por mi carga circula una corriente y
mayor a la corriente máxima permitida, ¿sí? Esto se interrumpe y mi circuito quedaría de esta manera, ¿ven? Abierto. Abre el circuito para que no circule más corriente, lo abre instantáneamente el circuito, y de esa manera protege, bueno, los elementos de protección de persona, que son el disyuntor, o la puesta a tierra, pero bueno, no voy a entrar en el tema de puesta a tierra para no complicarla. Vamos a ver disyuntor. El disyuntor lo que hace es abrir el circuito, ¿sí? Por eso se apaga la energía, en caso de detectar que una persona esté haciendo tierra o tocando un cable. En el caso de las protecciones para motores y para elementos eléctricos, ¿sí? Se abre el circuito, puede ser una llave térmica, puede ser un fusible, que abren el circuito cuando la corriente es mayor a la máxima. Recuerden, algo muy importante, ¿sí? Si yo tengo este circuito, yo tengo un circuito así y tengo una carga, ¿sí? ¿Sí? Carga. Bueno, lo vamos a simular como una resistencia, le vamos a decir que es. Si yo, por una determinada razón, mi resistencia se pone en cortocircuito, ¿sí? R tomaría un valor igual a 0 en ese caso, ¿sí? No existe, la resistencia se pone igual a 0. Si se abre, ¿sí? Esto recuérdenlo, R tomaría un valor infinito. Entonces, si R es igual a 0, fíjense, I igual a B sobre R. El voltaje, supónganse que son 220, no lo modifiqué. Si I igual a B sobre R, B sobre 0, esto tiende a valer infinito. ¿Qué quiere decir? Que en un cortocircuito, mi corriente del circuito se dispara a infinito, ¿sí? Y esto ocurre en un tiempo muy corto, ¿sí? Digámoslo, un tiempo nada, directamente milésima de segundo. Entonces, para evitar esto, ¿sí? Están los elementos de protección. Para evitar que mi corriente se vaya hacia el infinito. Bien. Primer elemento de protección que aparece, el más rudimentario y el más que más usan, el que más han visto, el más que menos que haya desarmado algún dispositivo, va a encontrar que tienen un elemento que se llama fusible, ¿sí? El fusible no es ni más ni menos, este es un conductor A, que es el mismo conductor A, y acá está el fusible. Se achica la sección, ¿sí? De un diámetro de 1, ¿sí? Paso a un fusible que es un pelito, es un alambre, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, el fusible se diseña para que por él circule una corriente máxima. Yo fijo una corriente, los fusibles vienen con, no sé si vieron alguna vez fusibles automotores que dicen fusibles de 10 amperes, de 5 amperes, de 25 amperes, ¿sí? Ese es el caso más común. Quiere decir que si mi corriente es mayor, por ejemplo, en el caso de un fusible de 10 a 10 amperes, el fusible se abre directamente, ¿sí? Esa es la finalidad del fusible. Cuando la corriente es mayor, se abre. ¿Cómo lo hacen? Bueno, midiendo la cantidad de energía, el calor. La temperatura, el calor es igual a 0,24, esta es la ley de Joule, 0,24 I cuadrado por R en el tiempo. Entonces, fíjense, si mi corriente en un determinado momento es mayor, mi cantidad de calor es mayor. Y como yo diseñé el fusible con un alambre, cuando una determinada cantidad de calor atraviesa el alambre, lo abre, ¿sí? Entonces se diseñan para que tengan, este es el tiempo de respuesta del fusible, ¿sí? Es el tiempo que tiene para responder. Esto va dependiendo de la calidad del fusible. Hay fusibles que necesito que sean instantáneos prácticamente y otros que se pueden tomar un tiempo para responder. A veces es crítico y a veces no. Bueno, con respecto a fusibles, después vamos a hacer una práctica con estas ecuaciones, pero por respecto a fusibles, nada más por el momento, ¿sí? No los vamos a usar en el laboratorio, los fusibles, porque no tenemos y además que complicaríamos todo, ¿sí? En el laboratorio lo que vamos a usar es el elemento de protección que se llama la llave térmica. Llave térmica. Tiene un comportamiento similar, muy similar, diría que es casi igual al fusible, pero utiliza una propiedad de los metales que se llama, o utiliza un metal que se llama par bimetálico. Par bimetálico. No sé si lo vieron en física, pero esto funciona de la siguiente manera. Yo tengo un metal A, ¿sí? Y encima del metal A un metal B.
dos metales. Esto es metal, esto es un metal. Y esto es otro metal. Cada uno con su distinto coeficiente de dilatación térmica. ¿Sí? Este es otro metal. Entonces, cuando el calor aumenta en los metales, ¿sí? O bien el de abajo, el verde, se dilata, ¿sí? Y empuja para acá, o bien el rojo empuja hacia el otro lado. ¿Sí? O sea, esto, supónganse que esto imagínenselo como si fuese un pedazo de metal con, o sea, una pieza uniforme con dos metales distintos, uno arriba del otro. Entonces, cuando aumenta el calor, la temperatura puede ser para un lado o para el otro, por la deformación de los metales. ¿Sí? Como que acabamos de ver, que el calor es igual a 0,24 por I cuadrado por R por el tiempo. Entonces, fíjense, si aumenta la corriente, aumenta el calor. De esta manera, si aumenta el calor, mi material se deforma, ¿sí? Entonces, si yo esto lo pongo en un contacto, ¿sí? Yo lo pongo en un contacto, imagínense de esta manera, vamos a ponerlo acá abajo, yo esto lo pongo en un contacto, este es un cable, y acá tienen un contacto eléctrico, ¿sí? Un contacto eléctrico, yo cierro este contacto, ¿sí? Y mantengo los dos metales fijos. Cuando la corriente supera un determinado valor, que eleva la temperatura, ¿sí? A un valor que hace que se deformen los materiales, este contacto se abre, ¿sí? Y el circuito se interrumpe, ¿sí? De esta manera funciona la llave térmica, ¿sí? La llave térmica es, ni más ni menos que, en el caso de una llave térmica que las que vamos a ver, que son trifásicas, tienen uno adentro, ¿no? Interiormente, tienen tres contactos, de par bimetálico, del mismo par bimetálico, ¿sí? Acá tiene la entrada, acá tiene la salida y este es el contacto. Cuando yo supero una determinada temperatura, esto se abre y me interrumpe la corriente. Es lo famoso que parece que dicen cuando salta la térmica, que en realidad lo que hace es abrirse para evitar. ¿Cómo protege la llave térmica? La llave térmica protege de la siguiente manera. Cuando empieza a circular una corriente muy grande por el circuito, pasa un determinado tiempo y va aumentando la temperatura, ¿sí? Llega un tiempo. Una vez que llega a la temperatura crítica, ¿sí? Se abre la térmica. En muchos casos yo puedo volver a levantar la térmica, ¿sí? Volver a cerrar la térmica y volver a funcionar, si el cortocircuito desapareció o no está, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, en una casa que tengan, vamos a casos prácticos, ¿no? Que tengan humedad, les llovió un día, entró humedad en el tomacorriente. Comenzó, acuérdense de lo que les expliqué, el tomacorriente tiene fase, neutro y tierra. Entró humedad, esta es la fase y este es el neutro y comienzan a saltar pequeños arcos de corriente entre fase y neutro, o entre fase y tierra, ¿sí? De fase y neutro. Bueno, empiezan a saltar pequeños arcos de corriente, ¿sí? Y en un determinado tiempo, esto, como hay humedad, se hace conductor, ¿sí? Se puentea, se cortocircuita en la fase con el neutro, pero ¿qué pasa? La térmica lo va a solucionar antes esto. ¿Por qué? Porque que aumente la corriente significa que la resistencia cae, ¿sí? Entonces, si yo tengo, vamos a hacer una simulación de lo que sería, esta es mi fase, este es mi neutro, en condiciones normales la resistencia sería infinita, estaría abierto el circuito, ¿sí? Entre fase y neutro no se estarían tocando. A medida que se empiezan a generar los pequeños arcos, comienza a existir una resistencia, ¿sí? A medida que si la resistencia es grande, acuérdense una cosa, si la resistencia es grande, la corriente nunca va a querer venir por acá, va a querer seguir por este lado, porque la corriente siempre busca el camino de menor resistencia. Mientras la resistencia sea grande, no hay problema. El problema es que cuando la resistencia empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a achicarse, empieza a achicar la resistencia, comienza a circular una corriente. Bueno, la llave térmica se diseña, las llaves térmicas vienen de 25, 100, 200, 50, qué sé yo, amperes, ¿sí? La llave térmica se diseña de manera que cuando mi corriente mi resistencia me da una corriente
de 25 amperes, por ejemplo, en el caso de una llave de 25, la llave se abre, ¿sí? Esa es una de las formas de proteger de la llave térmica. La llave térmica no protege personas, ojo con eso. La protección personal está dada por el disyuntor. La llave térmica no protege a la persona. La llave térmica protege de los cortocircuitos o de los eventuales cortocircuitos. Y no llega a ser un cortocircuito en realidad, ¿sí? O sea, salta antes de que sea un cortocircuito, dependiendo, obviamente, de cómo calibremos nosotros nuestra corriente, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hacemos un diseño de una casa, yo lo vamos a ver eso, ¿sí? Lo vamos a ver en sexto o en quinto, si no lo vieron con otro profesor. Es tema de aplicaciones de energía. Pero bueno, me comprometo a explicarlo. Cuando yo diseño cuando yo diseño un circuito de una casa, la llave térmica que yo voy a poner, ¿sí? Nunca tiene que estar sobredimensionada. Si yo sé que el consumo máximo de mi casa, ¿sí? Este es mi fase, mi neutro, y acá está mi casa. Esta es mi casa, ¿sí? Y acá tengo mi llave térmica, ¿sí? Esto es muy rudimentario, pero le va a servir para entenderlo. Si yo sé que mi casa tiene un consumo máximo, supóngase de 100 amperes, ¿sí? Ese es mi consumo máximo. Yo diseñé la casa para que cuando yo enchufo todo, yo pongo televisor, plancha, lavarropa, estéreo, qué sé yo. Bueno, todo lo que yo utilice, ¿sí? Más todas las luminarias, todo funcionando a pleno, yo voy a tener 100 amperes. Si yo diseño mi llave térmica por debajo de 100 amperes, cuando esté a plena carga, la térmica va a saltar. Ahora bien, si yo lo diseño muy por encima de los 100 amperes, yo le pongo, bueno, listo, tengo 100 amperes, bueno, le pongo 500 amperes. Bueno, no, ¿por qué? Porque cualquier sobrecorriente que aparezca, ¿sí? Por encima de los 100 amperes, que sería mi consumo máximo, me va a hacer que la térmica no me salte, porque tiene que llegar hasta 500 amperes. O sea, mi circuito no se va a interrumpir, porque yo sobredimensioné el circuito. Entonces el diseño del circuito tiene que estar hecho, ¿sí? Más bien justo, ¿sí? Si toma un margen de seguridad, yo eso después se lo voy a explicar, pero recuerden esto, no pueden agarrar un error muy sencillo que cometen muchos, ¿sí? Esto se los voy explicando porque alguno por ahí ha salido a hacer alguna instalación o algún trabajo y se ha encontrado con casos de que les vive saltando la térmica, ¿sí? Entonces dicen, bueno, o en sus propias casas, yo tengo el problema que, no sé, enchufo la soldadora y me vive saltando la térmica. Entonces van y le ponen una térmica más grande. Sí, para el caso les sirve, pero es un error. ¿Por qué? Porque están sobredimensionando lo que no soporta la corriente es el circuito, no la térmica. O sea, sería su resistencia de la casa. Su circuito, su carga, no estaría soportando esa corriente. Por eso la térmica está saltando, ¿sí? Ese es el inconveniente. Lo que hay que hacer es hacer un circuito de más corriente, ¿sí? Bueno, es todo un tema, pero como para que vayan teniendo... Esto es tema de aplicaciones de energía, ¿sí? Pero bueno, como para que vayan estando centrados en lo que vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, último elemento de protección. El último elemento de protección que vamos a ver es el disyuntor. ¿Qué hace el disyuntor? Bueno, el disyuntor también es un par bimetálico, pero el disyuntor lo que está es censando la corriente, ¿sí? Entre fase y neutro, o entre fase y tierra, ¿sí? Está permanentemente midiendo el valor de la corriente, el disyuntor. Cuando mi disyuntor detecta que circula desde la fase hacia el neutro, o en el caso de la fase hacia la tierra, un valor de corriente de aproximadamente 30 mA, o sea 0,03 de ampere, cuando mi disyuntor detecta ese valor de corriente, ¿sí? Lo que se hace, el disyuntor, los disyuntores mecánicos tienen un resorte que está calibrado para que circulen para que circulen más de 30 mA. Si circulan menos de 30 mA, si I es menor a 30 mA, el disyuntor se abre, ¿sí? No voy a meterme a explicar cómo es el funcionamiento porque ya sería demasiado, pero el disyuntor se abre. ¿Por qué se abre con menos de 30 mA? Y acá está la pregunta. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que está ocurriendo acá, en este caso, es que como el disyuntor es de protección de personas, si yo tengo una persona, ¿sí? Esta es la fase, ¿sí? Y yo supongo que vine y me agarré el cable y me estoy electrocutando. Estoy haciendo que la corriente pase desde la fase a través de mi cuerpo hasta el
nuestra Tierra. Bien, en este caso, el disyuntor me va a proteger. ¿Por qué? Porque la corriente de electrocución, corriente máxima que admite, o la corriente máxima no, en realidad la corriente que, no es la corriente máxima que admite, disculpen, la corriente I que circula por el cuerpo, corriente que circula por el cuerpo, con 220 voltios, ¿sí? Es de 20 a 30 miliamperes, o sea, es de 0,02 a 0,03 de ampere, ¿sí? Por la resistencia del cuerpo. Recuerden esto, I igual a B sobre R. La resistencia del cuerpo, ¿sí? Me fija a mí en 220 esa corriente de circulación. Entonces, cuando detectan que entre fase y neutro, o entre fase y tierra, en realidad entre fase y tierra, está este tipo de corriente, o sea, hay entre 20 y 30 mA, el disyuntor se abre porque asume que me estoy electrocutando, ¿sí? Puede pasar que es una corriente, no importa, pero mi corriente, siempre que yo tenga una línea, eso es muy importante, siempre que yo tenga una línea acá y tengo una carga, ¿sí? En circuitos domiciliarios, mi corriente va a ser mayor a 30 mA, siempre va a ser mayor. En el caso que mi corriente se calibra entre 20 y 30 mA, ¿sí? Como para dar un margen de protección. Cuando mi corriente es de estos valores, asume que lo que está conectado a la carga no es una resistencia eléctrica, sino que es una persona, ¿sí? Entonces el disyuntor se abre y evita que circule corriente, ¿sí? Esa es la finalidad del disyuntor. El disyuntor se abre por corriente, la térmica se abre por voltaje, ¿sí? Y el fusible se abre por corriente. Bien, cuanto a elementos de protección, nada más, ¿sí? En el laboratorio, ahora les voy a mostrar cuando vaya allá, les voy a mostrar lo que vamos a ir haciendo, les voy a explicar rápidamente, y eso van a ser los elementos de protección. Les voy a enseñar a hacer un tablero domiciliario, ¿sí? Cómo conectar los elementos en un tablero domiciliario. Bueno, ahora vamos a los elementos de maniobra. O elementos, sí. Le digo elementos de maniobra, pero voy a explicar uno solo, ¿sí? Voy a explicar uno solo. Está el seccionador, hay un montón, pero yo voy a explicar uno solo. El contactor. ¿Sí? ¿Cómo funciona este elemento? Bueno, el contactor se utiliza, es un elemento de mando o de maniobra, se utiliza para manejar un circuito de mucha potencia, ¿sí? Vamos a hacerlo gráficamente, en cuadraditos. Yo tengo un circuito de mucha potencia, ¿sí? Vamos a poner circuito de potencia, ¿sí? Esto puede ser un motor trifásico, puede ser varios motores, puede ser un circuito, pues lo que sea, un circuito que circula mucha corriente, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo voy a manejar? Y si yo, por ejemplo, yo tengo, ¿sí?, que manejar un circuito de 100 amperes, ¿sí? Y le voy a poner una llave. El disyuntor es una llave, el contactor es una llave básicamente, pero si yo a esto le pongo una llave, ¿sí? No sé si vieron algo de esto, pero ¿qué pasa? Cuando la llave pega y despega, genera un arco eléctrico, ¿sí? Eso es el principal problema. La llave se deteriora, hay chispazos, ¿sí? Una llave, no puedo poner una llave como, hay llaves de potencia, pero siempre hay un arco eléctrico, ¿sí? Más allá del arco eléctrico que deteriora la llave, que le genera carbón en los contactos, que genera el chispazo, más allá de todo eso, a la vez está el riesgo, ¿sí? Si una persona va a prender un motor y va a tocar una llave de 380 voltios, y está en riesgo de electrocutarse, ¿sí? O sea, está en riesgo de un choque eléctrico, más allá que haya elementos de protección y todo, pero lo que queremos evitar siempre es el golpe eléctrico. Bueno, ¿qué es lo que usamos entonces? Lo que usamos es un circuito de maniobra, ¿sí?, en baja potencia, ¿sí? Podemos trabajar, acá podemos trabajar en 12 voltios,
sin ningún riesgo de electrocutarme. Podemos trabajar en 220 también, ¿sí? Porque podemos trabajar en 220, pero ¿qué pasa? Sufre mucho menos todo y además en baja potencia, recuerden que no tenemos que hacer cables de gran dimensión, ¿sí? Podemos usar cables chiquitos, entonces el circuito de maniobra lo podemos poner en un espacio reducido, ¿sí? Y con ese circuito de maniobra en espacio reducido podemos controlar, ¿sí? Elementos de gran potencia. Bueno, ¿cómo funciona el contactor? Bueno, el contactor funciona de la siguiente manera. Vamos a un contactor trifásico. Lo que vamos a hacer todos nosotros, vamos a trabajar en trifásica. Nosotros tenemos R, las tres fases, ST, este se llama elemento de potencia, ¿sí? Les voy a hacer un esquema. Yo los contactores, los chicos de quinto ya lo vieron el año pasado, los contactores los dibujo de esta manera, que no es la manera que aparece en los planos, que yo después se la voy a explicar. A esta parte se le llama circuito de potencia, son tres contactos, ¿sí? En el medio de los tres contactos viene lo que sería la llave que los une, la placa que los une, ¿sí? Si esta placa azul se pone acá, pega este, pega este, pega este. ¿Sí? O sea, si la placa azul yo la pongo acá, hace que se una este con este, este con este y este con este. La placa azul se desplaza hacia allá, ¿sí? A la placa azul se le conecta una bobina o electroimán, ¿sí? Y bueno, y después tienen lo que se llaman los contactos auxiliares. ¿Bien? Este no es el símbolo del contactor, pero bueno, después yo se lo voy a explicar. Esta pequeña bobina es de la parte de baja potencia, es la parte de control, ¿sí? Esta pequeña bobina, si yo le pongo, yo tengo un circuito de control acá y le doy energía, cierro, le pongo fase acá y neutro acá, circula una corriente I por la bobina. Cuando circula la corriente por la bobina, fíjense, yo ahora lo voy a poner en verde, el elemento este azul se desplaza, ¿sí? Y me hace pegar los tres contactos. Entonces, en esta parte yo tengo conectado, yo acá tengo las fases y acá tengo, por ejemplo, el circuito de potencia. Entonces, cuando yo cierro acá con baja potencia, pegan estos contactos y acá tengo el control de un circuito de alta potencia que puede ser un motor, ¿sí? Y esta es la práctica que vamos a hacer en el laboratorio. Para los chicos de cuarto. Para los chicos de quinto, los que estuvieron en el grupo G1 conmigo ya lo vieron, ¿sí? Este contacto se llama NC y este contacto se llama NA. Normalmente cerrado, normalmente abierto. Fíjense, en estado normal, si seguimos el azul, ¿sí? Este contacto está cerrado, o sea que si yo conecto algo acá, si yo tengo una fase acá, yo puedo prender un foco, por ejemplo, ¿sí? Fase neutro, acá prendería un foco. Cuando el contacto, esto sería, si yo tengo fase acá y acá, sería cuando el contactor está en el lado azul, o sea, cuando el contactor está apagado. Fíjense, esto se utiliza para qué. Tengo el contactor apagado, no lo conecté, ¿sí? Y me está circulando una corriente y me está prendiendo el foco. O, del otro lado, paso al verde. Cuando el contactor se activa, ¿sí? ¿Sí? Ahí me prende el foco. Y obviamente, como esto se mueve, se apaga. O sea, fíjense, si seguimos el camino azul, cuando yo cierro la bobina, aprieto el... Vamos a suponer que esto es un pulsador. Acá tengo un pulsador, ¿sí? Yo acá tengo un pulsador, acá está mi neutro. Cuando aprieto el pulsador, el lado azul pasa al verde, o sea, esta pieza se desplaza, ¿sí? Y me hace que se toquen las partes de potencia. Se encendería el motor de esta manera, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, acá puede ser esto, un circuito de 12 voltios, ¿eh? ¿Sí? Y las fases estarían acá. Este sería mi pulsador y este sería el contactor, ¿sí? Un circuito de baja potencia, 12, hay bobinas de 12, de 24, ¿sí? Los contactores tienen, si ustedes los miran, después se los voy a mostrar, tienen la parte de potencia, que en general se las llama como bobinas B, B1, B2, B3, ¿sí? Trifásico, B1, B2, B3, y la parte de control que se le llama como A1, A2, ¿sí? Esta es la bobina principal. Y después tienen los NC y NA, que son los contactos auxiliares. Para los chicos de cuarto lo que vamos a hacer es, le vamos a dar un pulso acá, van a ver cómo la parte azul pasa a ser verde, o sea, se pegan estos tres contactos, y bueno, para después ver que en este contacto que estaba cerrado, o sea, si yo pongo energía acá, esto pasa, cuando el contactor se activa, se apaga, y me circula la corriente por acá. Entonces yo puedo hacer un circuito que, por ejemplo, me prenda un foco cuando el contactor está apagado y me lo apague cuando el contactor está prendido. Y este es el caso inverso. No nos compliquemos.
¿Cómo funciona esto? De esta manera. O sea, lo que hace es, con una pequeña corriente, yo muevo esta pieza de acá y pego los contactos para encender el motor. Acá puedo poner las tres fases de 380 voltios, R, S y T, ¿sí? Que es un motor trifásico. Imagínense que este motor puede consumir hasta 50 amperes. Y acá puedo hacerlo con miliamperes, 0,01 amperes si quiero. Nada, de este lado no tengo nada. De esta manera, lo que hace el contactor también es, esta es mi parte de control, ¿sí? Y esta es mi parte de potencia, ¿sí? Y están aisladas, no se tocarían. Mi parte de control y mi parte de potencia no se tocan físicamente, ¿sí? O sea, lo que hace es que yo pueda manejar gran cantidad de potencia con muy poca potencia, ¿sí? Lo que se conoce también en electrónica, los que hayan visto algo de electrónica o algún circuitito, lo que es un relé. Un relé es una bobina con un electroimán, ¿sí? Y del otro lado tienen la parte de más potencia. Entonces, circula una pequeña corriente por acá y pega para que yo pueda poner una carga de este lado, ¿sí? No sé si los han visto, pero con los chicos de sexto, este año los vamos a ver cuando hagamos algo de Arduino. El relé es igual que un contactor, nada más que es para baja potencia, muy baja potencia, ¿sí? Y para circuitos electrónicos. Pero la función del contactor principal es la de maniobra. Yo apago y prendo el motor, ¿sí? Evito todos los cortocircuitos y chisporroteos que aparecen en las líneas de alta tensión, ¿sí? Y además, después puedo hacer otro tipo de control con los circuitos auxiliares. Hasta acá. Ahora les pongo el símbolo del contactor, como sería real. El símbolo real del contactor es este, ¿sí? Esto es lo que aparece en los planos. En los planos aparece algo así el contactor, ¿sí? Lo simulan como tres llaves, ¿sí? Estas se llaman B1, B2, B3, ¿sí? B1 pega con B1, B2 pega con B2, B3 pega con B3. Eso no hay duda. Con una línea punteada hacen el circuito este de la unión de los que están unidos estos contactos, y acá tienen lo que sería A1, A2, y después acá le ponen, por ejemplo, NC y NA, todo unido acá, ¿sí? Este sería el símbolo del contactor. Cuando yo acciono, o circula una corriente entre A1 y A2, o sea, yo acá pongo una fase y acá pongo un neutro, las bobinas pegan, ¿sí? Y el NC, que inicialmente, si yo tengo una fase que estaba cerrado, se abre, y el NA que estaba abierto se cierra, ¿sí? Y la energía que estaba acá arriba, yo acá tengo, yo tengo la fase R, S y T, la línea 380, pasa acá abajo. Cuando yo abro el contactor, acá abajo no hay energía, ¿sí? Bien. Eso, con respecto, un poquito largo fue el video, a los elementos de protección y maniobra. Bueno, ahora les voy a mostrar, por último, para terminar y ya los dejo, les voy a mostrar el práctico que vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, vamos a la pantalla. Acá les voy a mostrar lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? Y ya cortamos el video. Bueno, les voy a explicar sistemas trifásicos, ¿sí? Donde les voy a enseñar a medir la línea de 220 entre fase y neutro, ¿sí? Cómo sería una línea trifásica, R, S y T, donde tenemos 380 voltios entre R y S, entre S y T, ¿sí? Entre T y R, siempre tenemos 380, o entre R y N, o S y N, o T y N, tenemos 220 voltios, ¿sí? Les voy a mostrar en el laboratorio, para los chicos que no lo vieron nunca, cómo se hace un tablero grande, trifásico, para los tableros. Lo que tenemos en el laboratorio de máquinas, o laboratorio de motores en realidad, es un tablero principal y varios tableros secundarios, que son donde ustedes trabajarían, ¿sí? Protegido. Entonces, hay una térmica que protege cada uno de los tableros que están trabajando ustedes, y un disyuntor general, que es el que salta cuando hay algún inconveniente grande. Bueno, ahí les indico cómo armar el tablero. Esa va a ser la primera parte del práctico, ¿sí?
después se lo voy a explicar allá. Bueno, funcionamiento del contactor, les voy a mostrar el contactor físicamente, ¿sí? Este es lo que expliqué en el pizarrón hoy. Les voy a enseñar a encender el motor, cómo se encendería el motor. Bien, con un contactor. Primer circuito avanzado, el inversor de giro para quinto año. Les voy a dar un desafío, o sea, les voy a decir a los chicos de quinto, les voy a decir, bueno, les voy a mostrar cómo funciona el inversor de giro con dos contactores, fíjense que acá hay dos contactores, y les voy a explicar este circuito por arriba y ustedes lo van a tener que diseñar, ¿sí? Este es el circuito de control del inversor de giro. Y para sexto año, bueno, para sexto año voy a poner 3 llaves y les voy a enseñar a hacer un automatismo fácil para encender este motor. Y acá aparece un problema, bueno, que se los voy a explicar después, y un problema especial para los chicos, a ver que se anime a resolverlo. Bueno, bueno, esto ha sido todo. Espero que les guste, que les sirva. Y bueno, nos vemos en la